Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la diferencia que hay entre los textos familiares y los textos personales. Y la diferencia entre ellos principalmente es que los textos familiares involucran a más de una persona, puede ser la familia, los amigos, un grupo de personas dentro de un pueblo, una sociedad. Entonces estos se llaman textos familiares porque son más amplios. En tanto los textos personales tienen que ver con nuestra propia individualidad. Todo lo que ahí se esté manejando en información va a ser personal. Entonces es una obra muy subjetiva. Pues vamos a empezar con el primero de los puntos. Tenemos dentro de los textos familiares a las anécdotas. Las anécdotas son narraciones que se van haciendo de situaciones que ocurren y que resultan pues a veces ser graciosas o que traen recuerdos, que evocan algo que llame la atención. Entonces cuando se cuenta una anécdota nos dicen que puede ser personal de lo que a uno le ocurre en el transcurso del día en un momento determinado o una situación que le haya ocurrido a varias personas y entonces lo cuentan. Siempre nosotros hemos contado anécdotas. Cuando ustedes le cuentan qué hicieron, qué les sucedió, algo gracioso, entonces estamos teniendo esta situación anecdótica. Entonces una anécdota simplemente es el recuento de un suceso y que nosotros le transmitimos a los demás. Podemos decir, por ejemplo, cuando dice, ¿qué crees que pasó? Cuando le cuentan a sus compañeros, adivina qué me pasó, qué crees que pasó, qué crees que vimos, lo que están haciendo ahí es comentar una anécdota que ustedes han vivido o que de lo que se enteraron. Entonces una anécdota simplemente es contar un relato, eso es una anécdota. Tenemos en otro punto de este tipo de texto familiar la carta también se le llama epístola y hay algunas que son incluso de carácter literario porque son muy bonitas, porque expresan muchas emociones, porque están hablando no de manera directa con otra persona, sino también como evocando recuerdos o dirigiéndose a ella. Obviamente sabe que por el momento no va a tener ninguna contestación porque es una carta, sin embargo es la forma de comunicarse uno con otro. En este caso, cuando hablamos de una carta personal es la que ustedes pueden enviar. Bueno, se enviaba, ustedes ya no las utilizan porque ahorita pues prácticamente ya no son empleadas puesto que nos comunicamos de una manera más eficaz a través de otros medios como puede ser el teléfono o los correos electrónicos que en un momento veremos cuál es la diferencia. Entonces cuando hablamos acerca de la carta está dirigida a alguien. Recuerden que estas cartas se empleaban cuando no teníamos la facilidad tecnológica ni la rapidez de los medios como puede ser ahorita, que en cuestiones de segundos nos comunicamos con otras personas muy distantes. Cuando hablamos de las cartas es porque íbamos a comunicarnos con otras personas que quizá vivieran en otra ciudad, quizá en otro país, y que teníamos que escribir y esperar un tiempo prudente para saber qué nos decían en una carta que nos contestaran lo que nosotros habíamos transmitido. Entonces era una comunicación, digamos, a un mediano plazo porque no era de manera inmediata. En una carta lo que se hacía es poner la fecha, poner un saludo a quien iba dirigido y después ya en el desarrollo de la carta se ponía el asunto el cual se iba a tratar a través de esa misiva y posteriormente un saludo y eso ya se enviaba por correo para que llegara a otra persona. Entonces podía ser un familiar, puede ser un amigo, incluso carta de negocios, pero entonces aquí ya no sería familiar porque sería laboral. Sin embargo, dentro de esta comunicación pues hoy no lo vemos tan práctico porque pues necesita de mucho tiempo para poder llevarse a cabo. Entonces prácticamente el correo tradicional está desapareciendo porque nos gustan más las situaciones rápidas, que sean más ágiles para poder comunicarnos. Después de ello tenemos ahora sí el email como otra forma de comunicarnos de manera familiar. El email pues es el correo electrónico y este es el que empleamos pues con mayor facilidad ahorita y con mayor rapidez porque nos resulta de una gran utilidad. Y es que nosotros necesitamos comunicarnos de manera inmediata. Ahorita en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, lo que más valoramos es la rapidez. Nos frustra no poder comunicarnos. Entonces, sobre todo en estos momentos en que estamos viviendo esta situación de confinamiento, que estamos tomando nuestras clases a distancia, el email o correo electrónico es uno de los medios que más utilizamos para poder comunicarnos con todos nuestros familiares, para comunicarnos de manera laboral o ustedes con sus profesores para recibir o enviar trabajos. Entonces, cuando estamos hablando de esto, pues es una comunicación la que se está llevando a cabo, pero ¿cuál es la diferencia con la carta
o el correo escrito y tradicional, pues que ese es muy lento, que no se tiene respuesta inmediata. En cambio, en un email, nosotros lo que estamos haciendo es mandarlo, escribir, redactar lo que uno necesita o quiere informar y recibimos la respuesta prácticamente de manera inmediata. Entonces, esas son las ventajas que se podría tener. Como actividad, les pedí que ustedes cuenten una historia, que redacten una anécdota. Una anécdota no importa qué tan amplia o tan breve sea. Generalmente son muy breves, pero a veces si alguien quiere redactar mucho y es una situación larga, pues no importa. Si es algo breve que van a manifestar, pues también están cumpliendo con la característica al contar algún suceso, ya están realizando una anécdota. Entonces esa es la actividad para el día de hoy. Dentro de también los asuntos o textos personales, vamos a encontrar primero la autobiografía. Autobiografía. Ya dijimos qué significa auto. Auto significa por sí mismo. Entonces, cuando hacemos, y grafía es descripción de vida, entonces cuando hacemos nuestra autobiografía, estamos describiendo nuestra propia vida, pero desde nuestra propia perspectiva. Recuerden que cuando alguien hace una biografía, está describiendo la vida de otra persona desde su punto de vista, el punto de vista del escritor. Pero si es una autobiografía, tiene que ser desde nuestra propia perspectiva. Por lo tanto, nadie puede conocernos mejor que uno mismo, y cuando estamos contando algún suceso o dentro de la autobiografía una anécdota, pues es porque se vivió, porque está en una fuente de primera mano, y eso es muy importante. Entonces ustedes habrán escuchado que de grandes personajes, artistas, científicos, personajes históricos, hay biografías y hay en algunos casos autobiografías, pero generalmente son biografías, y muchas de ellas que dicen biografías no autorizadas, porque quizá no estén siendo fidedignos en todo lo que están contando, porque no hay nadie mejor que uno mismo para contarlo. En este caso se cuentan todo desde la primera persona, porque es una autobiografía. Entonces se habla de sí mismo en primera persona, y es así como se van relatando todos los sucesos. Entonces son las descripciones desde todas las etapas de la vida que pueden estar abarcando, o se enfocan específicamente en una parte de ella. Entonces es la ventaja de que quien es el involucrado pueda decidir cómo abordarlo. Lo importante en esto es que en una autobiografía lo que se va a describir es la forma de vida, lo que ha sucedido en ella, los pensamientos incluso de uno mismo. Entonces nadie más puede hacer autobiografía que la persona involucrada. Tenemos después de esto el diario. Muchos de ustedes quizá lleven un diario, aunque esto se da más en cuestiones de género, es más femenino que lleven los recuentos de los días, de los sucesos importantes en un diario, que es una libreta, un apartado específico donde van contando los sucesos de su día a día. Hay quienes tienen el hábito de ir contando diariamente qué les ha sucedido, que en la noche anotan unas cuantas líneas para decir qué fue lo relevante de ese día. No es necesario que sea diario, aunque se llama diario, pueden escribir una vez, 2 veces por semana, cuando ustedes consideren necesario, que es algo importante. Si pensamos que nuestro día a día transcurre de una manera cotidiana, sin nada interesante que contar, pues entonces a lo mejor se pone, hoy no hubo nada interesante, mañana contaré, o en un solo día a la semana, o en unas 2 semanas van a redactar lo que les parece importante. Entonces el diario puede ser más espaciado y no precisamente de lo que acontece en día a día. Después de este diario, que es muy personal y que casi siempre se guarda bajo llave porque no quieren que los demás se enteren que están escribiendo, porque es muy íntimo, muy personal, vamos a tener la memoria. Una memoria es como un diario. Se escriben las situaciones que nos resultan relevantes, que nos parecen interesantes, pero a diferencia del diario, vamos a ver aquí que en este generalmente se utiliza para ser publicado. Entonces, cuando se hablan de las memorias, hay memorias de grandes escritores donde van contando sus recuerdos. Una memoria es un recuerdo porque la memoria es lo que guarda. Entonces son los recuerdos del pasado, quizá ya no contado de manera tan fidedigna como ocurrieron, quizá también modificado de una manera literaria, poniéndole más adornos, modificándolo, porque va a ser expuesto al público. Entonces esa es la gran diferencia que vamos a encontrar entre un diario y una memoria, porque aunque abarcan cuestiones importantes y bastante personales,
no es tan íntimo la memoria porque puede ser publicado, es decir, va a ser expuesto a otros ojos, a otras miradas y no querríamos entonces a veces en un diario que nuestra intimidad sea conocida por todos los demás. Entonces esa es la diferencia. Y por último, vamos a ver el cuaderno de viaje. El cuaderno de viaje es lo que se utiliza, lo que se va contando, describiendo cuando uno viaja, por eso se llama así, cuando uno viaja y queremos que esos recuerdos perduren, entonces se hacen anotaciones. Generalmente también puede ser cuestiones de trabajo, en unas vacaciones, e ir contando qué es lo que sucede, qué es lo que ven, qué es lo que observan, para poder entonces estar comunicando. En el cuaderno de viaje se pone el lugar, se pone la fecha, qué es lo que sucedió para que se lleve un orden. Es muy importante entonces estar mencionando qué lugares se visitaron, qué es lo que observaron en ese lugar, si se puede la hora, cuándo sucedió, en qué momento sucedió, para que quede bien documentado. Entonces aquí les voy a leer una pequeña anécdota, permítanme la encuentro. Aquí una anécdota decía que es algo curioso. Nos dice, en aquellos días yo era menor de edad. En España había una guerra civil y en México se daban de bofetadas en la calle los partidarios de uno y otro bando. Los mexicanos acudían a la embajada española para enrolarse en el ejército español. Sí, sí, pero ¿en cuál bando? Preguntaban los funcionarios. En cualquiera. Yo lo que quiero es ir a matar gachupines, contestaban. O al menos eso se decía. Entonces aquí, como verán, incluso puede ser algo hasta chistoso. ¿Por qué chistoso? Porque aquí nos dice que mientras en España estaba la guerra civil, aquí en México, pues unos apoyaban a un bando el del gobierno, otros a los rebeldes. Y entonces mexicanos se iban a la embajada a querer enlistarse al ejército o a los que estaban en disputa le preguntaban en cualquier bando. Ellos decían, pues en el que sea, lo que quiero es a matar gachupines. Se llamaba gachupines a los españoles. Entonces no se simpatizaba con ninguno y lo que querían era ir a acabar con algunos de ellos, no importando, español era español. Entonces son estas situaciones que se van contando. Son situaciones chuscas, quizá nunca existió, probablemente sí, pero se documenta y se escribe aquí y queda simplemente como una anécdota. Entonces, chicos, no olviden mandarme su anécdota, que es un suceso que ustedes hayan vivido, que les haya parecido importante, y eso sería todo. Nos vemos el día de mañana y que tengan muy buen día, chicos. Hasta pronto.